Bueno, pues vamos a hacer algo que teníamos muchísimas ganas, que sobre todo es compartir, que es lo que intentamos hacer desde la asociación, desde Luz en la Finestra, y es lo que te pedimos, María. Vale, que aunque eres nuestra amiga desde hace muchísimo tiempo, pues todo este espacio, ¿no?, de querer compartir con nosotros, pues que no lo demos ahora y vamos a charlar aquí un rato. Sobre cosas que hemos hablado durante muchas ocasiones, ¿no? Pero que ya llega un momento en que vamos a plasmarlo, ¿no? Nos apetece compartirlo con nuestros padres. Sí. Bueno, ella es Marian, es enfermera, llevas trabajando la torta de años de enfermera toda la vida. Sí, un poquito ya, la torta de años no porque es muy joven. Pero bueno, tiene un hijo, como también nosotros, que tiene trisomía 21. Él es Pablo y tiene 10 años. Sí. Y lo que te pedíamos nosotros, José María y yo, que nos habláramos un poco de la experiencia que tenemos educativa, ¿no? Se llevan 2 años entre ellos, entre Violeta y Pablo, y vamos a ir un poco a compartir cómo ha sido todo esto, ¿no? Sí. A ver de qué podemos hablar, porque sabemos que Pablo ha pasado por distintos colegios. Sí. ¿Vale? ¿Por cuántos coles ha pasado? Pues ha pasado en total por 4 colegios, 4. Empezó en la escuela infantil con 2 añitos y bueno, salió con 3 y luego allí el equipo de atención temprana nos orientó un poco, pues porque ellos valoran a tu hijo y a veces aconsejan desfase, no desfase, educación especial, integración, y vieron que por cómo iba él avanzando, pues que una educación de integración o inclusiva, que también se le llama ahora, pues que era lo que a él le venía bien. Vale, una educación, como tú dices, de integración, ¿no? Porque al fin y al cabo son las mismas prácticas que yo creo que se venían haciendo desde hace tiempo, ¿no? Sí. Y se le llama ahora inclusión. Vamos a ver si esto realmente es inclusión o no es inclusión, lo que nos estamos encontrando, ¿no? Y sea el nombre que sea, vamos a hablar, ¿no?, de la experiencia, ¿no? Entonces ya a Pablo le hacen una valoración para entrar en educación infantil. Sí. ¿Se lo hace? ¿Quién le hace la valoración? El equipo de atención temprana, que en la escuela infantil sí que es cierto, que recuerdo en su momento, pues tenía logopeda y tenía también PT. Vale. Entonces iban un par de veces a la semana y la verdad que estábamos muy contentos con ello. ¿Y qué tal la experiencia cuando él entró allí en la escuela infantil? La experiencia en la escuela infantil muy buena, porque además es cierto que a esas edades tampoco ningún niño hace diferencia, ¿no? Sí que es verdad que a lo mejor empiezan a caminar unos meses después que el resto. En el caso de mi hijo, pues comenzó con 15 o 16 meses, bueno, y hasta los 18 meses, según tengo entendido, entra dentro del rango de la normalidad, en los patrones que entienden normales, ¿no? Pero también es cierto que cuando nació, pues ya empezaron enseguida a decirnos médicos y otros profesionales que igual hasta los 3, 4 o 5 años no iba a caminar. Ya, las experiencias que tenemos con la atención temprana y con los servicios médicos, ¿no? Que son muy desalentadores. Sí. Pero aquí en la escuela más o menos fue bien entonces, ¿no? La atención que iba teniendo. Sí. Y luego de aquí ya pasamos a escolarizar en cole. Sí, ya empezó en el colegio pues con 3 años, en primero de infantil, y la verdad es que ese año pues no fue nada bien, pues porque encima Pablo pues tenía también alergia a las proteínas de la leche de vaca, y es un niño pues que ni le cuidaron la alimentación, ni porque comía cosas que no debía en el patio, y eso tenía que estar alguien pendiente, porque eso cualquier niño, tenga 3 años, tenga síndrome de Down, no lo tenga, pues no sabe realmente todavía qué alimentos le sientan mal, y para eso debe haber una persona que supervise toda esta situación, claro, y que controle. Entonces, eso por ahí. Después había una logopeda en ese cole, pues que hablaba a Pablo pues como si fuera tonto. Ya. Porque no hace falta, para que un niño te entienda, decirle ¡hola, fulanito! No. Parcelando además la palabra, ¿no? Sí. Silabeando, ¿no? Que es algo que además no recomiendan que se haga en absoluto. Recuerdo que también había una PT, que muy bien, pero con la logopeda es que decía unas cosas sin sentido. El niño habla en un tono de voz bajito. Y yo le decía, pero si es que mi tono de voz es suave, el del padre es suave, y los niños copian lo que ven en el hogar.
Si no hablamos a gritos, pues el niño no, obviamente, a no ser que esté enfadado, no va a gritar. Y aquí cuando empezó la escolarización, ¿le pusieron apoyos a Pablo entonces con el PT, con el AL? Sí, salía a ratos con el PT, que no sé muy bien. ¿Lo hacía fuera del aula? Fuera del aula, y con la logopeda también. Lo que sí recuerdo también en otra ocasión, es que ya me van viniendo cosas a la mente, que teniendo 3 años le despertaban de la siesta para ir con el logopeda, y en un momento dije, hombre, me parece que hay varias horas en el día como para que justo a un niño de 3 años le despertéis de la siesta para esto. Ya, que no tiene sentido muchísimas veces. No. No se respeta al pequeño y las necesidades que tiene, sino que son más el trabajo del profesional cuando lo tiene que cumplir en el horario en el que lo tengo que hacer. Claro, pero ese profesional se supone que tendrá niños de más edad que pueda acoger en ese momento, y al pequeño pues o a primera hora de la mañana o en otro momento que esté más receptivo. ¿Y en este primer colegio con 3 años, cuánto tiempo estuvo escolarizado en ese colegio? Pues estuvo 1 año. Yo me hubiera gustado sacarle incluso a mitad de curso, pero como tanto el padre como yo trabajábamos, pues no podíamos hacer otra cosa, porque ¿dónde dejabas al niño? No. ¿Y por qué querías que saliera? Pues porque en un comienzo pues me hablaron, la profesora me habló de un niño que yo no reconocía como mi hijo, que si llamadas de atención, etcétera, cosas que en la escuela infantil no había tenido ningún problema. Y Pablo salió de la escuela infantil con control de esfínteres diurno y allí perdió totalmente el control de esfínteres. ¿Y por qué crees que pasó? Pues entre otras cosas, cuando tú explicas cómo lo haces en tu casa, pues que si el niño hace pipí sentadito en el váter y allí le quieren poner de pie cuando él no se siente seguro, o si pide ir al baño o algo y no le hacen caso, pues al final se lo acaba haciendo encima. ¿Y por qué no le hacían caso? Pues eso me gustaría saber a mí, ¿por qué no le hacían caso? ¿Porque al resto de niños sí que le hacían caso o tampoco? Pues yo me gustaría creer que sí, yo espero que sí, la verdad. Pero el caso es que ese año fue una experiencia muy traumática, porque además en el patio también le pegaron unos compañeros, fue una niña a avisar y no le hicieron caso. No hicieron caso, y claro, pues dijeron que como tenía síndrome de Down no se había defendido. Pero claro, si se hubiera defendido habrían dicho que como tiene síndrome de Down es un niño agresivo. Entonces tiene síndrome, ¿vale? Tiene síndrome de Down, pero es un niño y se comporta como el resto de niños. Y si va a un colegio de integración y ve conductas normalizadas, son las que él copia. Y yo, como adulta, si me vienen a pegar 3 o 4 adultos, pues lo más que alcanzo a hacer es protegerme. Bueno, y él tampoco es una persona agresiva, ¿no? Claro. No es un chico, ¿no?, que esté pegando, ¿no? No, ni creo nunca. de eso. No lo ha sido nunca y no lo Es es normal nunca. también que muchos niños a esa edad tampoco se defienden. Claro. No todo el mundo se defiende, hay unos que sí son más agresivos, otros menos, y otros que no saben defenderse. O sea, que no por tener síndrome de Down, Claro. eso significa no saber defenderse. Efectivamente. ¿Qué respuesta te dio el centro cuando pasó este altercado, ¿no?, en el que le... Pues no, porque tuvo quisieron- que ir además al centro... Tuvo que ir al hospital porque se quedó conmocionado, se quedó que no decía ni palabra, y fue el padre al hospital y en ese momento dijo papá, y ya se quedaron más tranquilos. Pues no me dieron explicación ninguna, ni me pidieron disculpas, ni dejaron que ningún padre se disculpara, y ya terminando el curso hubo 2 madres que me dijeron que sus hijos habían sido 2 de los 4 que habían pegado a mi hijo, y que lo sentían, pero hasta que no acabó el curso, pues... Menuda falta de vigilancia, ¿no?, y de consideración, ¿no?, Pues sí. por alguien, ¿no?, que en ese momento se ha sentido totalmente vulnerado, ¿no?, el niño, el miedo y por otro lado la familia, ¿no?, Pues entera. sí, la verdad que sí. Y cómo afecta también al resto también de niños, ¿no?, el verlo como modelo, ¿no?, que ocurran estos hechos y que no tengan una prevención, ¿no?, de decir, Sí. hay una intervención de un adulto, de un mayor, o entre nosotros también aprendemos a resolver estas situaciones, avisando a un mayor... O... Además me consta que una niña fue a avisar. Claro, claro, y que no hubo una respuesta adecuada. No, por Y lo menos entonces- inmediata no. No. Salisteis de aquí, salisteis de Claro, este centro. terminando ese año Este escolar, curso. pues salimos de allí. Entonces, Pero, ¿hablasteis con alguien para pues hombre, hablamos con la directora del centro. antes de iros? Sí, para hacerle saber por qué motivos sacábamos al niño del colegio. Pues
falta de vigilancia con el tema de alimentación, pérdida del control de esfínteres, cuando los niños le pegaron, vamos, es que ya más cosas, me parece que cualquier padre hubiera sacado a su hijo de ese colegio. Y académicamente, ¿cómo ves? Que tuvo apoyo, tuvo... La verdad es que en ese momento, evolucionó. como era tan chiquitito, Ya. pues la verdad es que realmente tampoco eres consciente de ello, porque además andábamos tan angustiados con el tema de la alimentación, de los esfínteres, de que le habían pegado en el colegio y tal, pues que es que en ese momento no... Quedó en un segundo plano, no Sí. era lo más importante, sino que ya veías, ¿no?, la preocupación de que realmente le trataran bien en el centro, ¿no? Sí, Y estuviera bien efectivamente. cuidado y atendido. Claro. Y de ahí nos hemos ido a otro centro más. Sí, porque ya terminado ese año escolar, pues fuimos a una fundación a que nos recomendaran otro centro. Llegamos a plantearnos pues que igual habíamos metido la pata y que a lo mejor no era integración lo que él necesitaba, que igual necesitaba un centro de educación especial. Intentamos que entrara en uno. Por la mala experiencia que habéis tenido, sí, ¿no? por la por todo el encuentro, ¿no? Por la Porque nefasta si experiencia. tienes inclusión y hay inclusión, ¿no?, y tienes este derecho, ¿no? Sí. Por aquello dices, pues me voy a tener que ir a especial, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces luego pues tuvimos la suerte de que no entró en educación especial, pues porque luego piensas que en tu día a día, tú cuando vas al supermercado, a él no les va a atender una cajera exclusivamente que tenga síndrome de Down, no, le tocará una cajera, un cajero, rubio, moreno, alto, bajo, gordo, flaco, español, extranjero, de donde sea. Entonces, si tú quieres que la sociedad acepte a tu hijo, pues tú tienes que hacerle parte de esa sociedad desde pequeño. Efectivamente. Incluirle en ella, no excluirle. Y entonces aquí en esta fundación te recomiendan otro centro. Sí, me recomendaron otro centro, Porque lo de educación especial no entró. no salió, No efectivamente. salió y demás. Ujú. Estamos aquí en Madrid y es uno de los centros, digamos, con más nombre, ¿no? Que nos lo Sí. proponen a todos, ¿no? Desde determinadas fundaciones, ¿no? Es decir, esto es, digamos, Es un el buen sitio, centro, ¿no? vamos, siempre nos hemos preocupado de que nuestro hijo fuera a buenos sitios, ¿no? Ujú, Y nada, allí empezó segundo de infantil ujú. y no sé, Otro centro ordinario, vamos, otro centro y demás. sí, entonces a ella pues nos hicieron una entrevista unos días antes de que empezara el colegio y nos propusieron desfasarle un año y dijimos que no, que cómo le iban a desfasar un año, que el niño estaba muy bien y no necesitaba ese desfase. Y gracias a Dios pues no quedaba plaza tampoco en el curso donde querían Donde querían desfasarlo. desfasarle. Entonces pues tuvo que entrar donde le correspondía por edad, ¿no? ¿Y por qué le queréis desfasar? Pues ¿por qué le querían desfasar? Porque decían que bajo su experiencia de hace años con otros alumnos con discapacidad, que les encantaba también el término discapacidad, pues que era lo que funcionaba, desfasar. Bajo el criterio de que ellos llevan muchísimos años trabajando con gente que tiene, con niños que tienen síndrome de Down. Sí, mayoritariamente síndrome de Down. Pero Luego- a él le habían visto antes para hacer esa Nos propuesta. hicieron una entrevista al padre y a mí y fuimos con el niño. Pero es que... Y ya pensaron desde ahí, desde ese momento, que tenía que tener desfase. Sí. Sin verlo, prácticamente. Muy poco. En clase no. No, en clase no. Claro. Ni ninguna evaluación a él, el centro, ni nada de nada. No recuerdo yo que hubiera Nada, evaluación. ninguna. No. María, ¿tú crees que a los niños que tienen trisomía, que tienen síndrome de Down, les ven a los niños o ven el síndrome? Yo creo que se quedan en el desfase? síndrome, se quedan en que son discapacitados y yo siempre he dicho que prefiero decir que tienen capacidades diferentes. Ujú. Porque yo soy enfermera y en mi profesión pues creo que soy buena, me implico con el paciente, procuro darle la mejor atención, etc. Pero, por ejemplo, a mí que no me hagan cantar, porque canto fatal, entonces yo soy discapacitada para el canto y creo que todos somos capacitados para unas cosas y Ujú. discapacitados para En otras. evidentemente, no estamos. No te gusta el término, ¿no? No me En gusta. absoluto, a mí tampoco me gusta. A mí me gustaría que ya no se hablara, ¿no?, ni de gente ni de diversidad funcional, ni de discapacidad, ni de gente que tiene hándicap.
ni de gente que tiene tal o cual, ¿no? Sino simplemente de niños y de personas, no de diagnósticos. Cuando digamos con los nombres, ¿no? Juan, Pedro, y el que tiene discapacidad, o el que es inmigrante, o el que es no sé qué, ¿no? Que ya por esas etiquetas ya juzgamos, prejuzgamos y hacemos que tengan una serie de... Claro, no, es que de hecho incluso hay gente que dice los Down, Sí, sí. y ya es como si fuera un adjetivo calificativo. Y yo, ante todo... Bueno, sí, tienes razón. Entonces, yo más bien, mi hijo es un niño y luego, pues bueno, tiene síndrome de Down como el que es alto, bajo, lleva gafas, porque yo no voy diciendo el gordo, el gafotas, porque es despectivo. Totalmente, sí. Y además con el simple San Benito, ¿no? Que se lleva, ¿no? Del síndrome de Down, ¿no? La imagen que tienen todas las personas, a quien le preguntes por la calle, yo creo que nadie tiene una imagen positiva de una persona con síndrome de Down, a no ser que les conozcas y también, bueno, dentro de que les conozcas, también hay ahí, sí, que compartas o no ciertos criterios, ¿no? Porque hay veces que también te encuentras dentro de la docencia profesores, dices, ay, es que mi hermano como lo tiene, y claro, ya tienen que, el alumno que le tienen enfrente tiene que ser igual que el hermano, ¿no? Es como... Si los que estamos aquí, que tenemos 46, creo, ¿no? Cromosomas, ¿no? Pues es como si fuéramos iguales, ¿no? O fuéramos a reaccionar de la misma forma y de la misma manera, ¿no? Y exigen que ellos sean así. Entonces yo, era lo que te decía, ¿no? Que creo que se encasillan, ¿no? Que los que estamos aquí pensamos que les encasillan y se pierden, ¿no? Toda la esencia. De hecho, en algunos sitios o fundaciones o tal, en un momento dado te dicen que no hay grados. Y yo creo que hay grados, pero igual que cada uno tenemos un grado para una cosa. Es que no todo el mundo es bueno en todas las disciplinas. No. Entonces, pues ellos, cada uno es bueno en una cosa y es malo en otra, o mejor en una cosa y peor en otra. Cualidades personales y luego que realmente el entorno te dé esas posibilidades para poderlo desarrollar, porque si nos encontramos con este desfase, porque es síndrome de Down, y ya le vamos a desfasar un curso, ¿no? Sin ver más, ¿no? Mira, sin hablar. Yo el ejemplo que he puesto siempre era, y me lo dice mi sentido común, si yo tengo un hijo, y cojo y lo encierro entre 4 paredes, y lo tengo encerrado como un animal y no le doy ningún estímulo, se va a comportar como un animal. Si mi hijo percibe que no confío en él, y que es tonto, si va a ir al parque y no le dejo subir al columpio porque es que te vas a caer, te vas a lastimar, etcétera, etcétera, le estoy cortando las alas yo, le estoy cohibiendo yo. Totalmente, sí. Y un padre tiene que ser motor, impulsor de su hijo, y en un centro educativo debe ocurrir lo mismo. Claro. No deben de decir, venga despacio, venga, no, tienen que... Sé que en el primer centro educativo no sucedió eso de la estimulación como a cualquier otro niño y que desarrolle al máximo sus capacidades, como dice la ley, ¿no? Claro. Que eso es la... Luego, ¿sabes qué pasa, José María? Que ha ocurrido igual, pues cuando iba a atención temprana y te preguntaban, ¿tu hijo habla? Pues sí. ¿Qué dice? Dice papá, dice mamá, dice agua. Pues yo no le he oído. Bueno, pues tú no le has oído en 45 minutos de sesión, pero yo que estoy 24 horas con mi hijo, claro, le he oído. Entonces, todos los padres y madres que estamos pendientes de nuestros hijos sabemos hasta dónde llegan y hasta dónde no. Entonces, yo no voy a decir que mi hijo decía diplodocus, porque no lo decía, porque se le trababa la lengua y no lo decía, y no le tocaba con la edad que tenía. Pero si te estoy diciendo que dice papá y mamá, créeme, y es que es una lucha constante que tienes, que parece que es que tú ves cualidades y ves cosas que tu hijo hace que el resto de profesionales no lo ven, pero cuando sales a la calle la gente lo percibe. O sea, en el primer centro educativo no pasó eso, ¿y en el segundo? En este segundo que le querían desfasar, pues la verdad que el primer año bastante bien, consiguió otra vez el control de esfínteres, tal. ¿Qué pasó? Empezaron con las vocales. A, E, I, O, U, pin, 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 pin. Pero yo me di cuenta que es que eso era repetir, repetir, repetir. Y yo con mi hijo ya me había puesto con las consonantes en casa, a modo de juego. Entonces les decía, a ver, que Pablo ya se sabe las consonantes. No, despacio, despacio, es que aquí vamos a este ritmo, ¿eh? Y claro, ¿qué pasa? Ya va al siguiente curso y veo que siguen con las vocales. Otra cosa más, se supone que es integración, le sacaban del aula, ¿vale? Le sacaban del aula a él
y a otros tantos niños más de necesidades educativas especiales. Pues al final, ¿qué estaban haciendo? Una especie de educación especial encubierta. Totalmente, Porque segregando. eso no es integrar, es marginar, es segregar, es hacer una diferencia con el resto de compañeros. Y si les sacas para realmente impulsarles y reforzarles, pues no lo veo del todo mal. Pero cuando ves que se tiran 2 años con las vocales y es que tu hijo está aburrido de repetir lo mismo, a cualquier ser humano que le estás chaca, 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 repitiendo lo mismo, le aburres. Claro, no tiene ningún interés, ¿no?, por aprender y por No estar en el centro. no, Es eso decir, no es hay algo estímulo. más. Y más, creo que es una diferenciación con el resto, ¿no? Porque el resto van a un nivel y a ti te obligan a ir a otro nivel, que a lo mejor sí que sería más capaz de ir a un nivel superior al que le están dando ellos, ¿no? Por lo que tú estabas diciendo, ¿no? Si mi hijo ya sabe las consonantes, pero ¿por qué no le enseñas las consonantes, no? Aquí vamos despacitos. Pero yo me pregunto, ¿con el resto también iban despacitos? Porque si es así, entendería que sería un tema muy homogéneo con todo el mundo, que a lo mejor no estoy de acuerdo, pero que lo hacemos con todos. Pero Claro, no creo que pasara con la todos. clase normalizada no iban despacito. Con todos los que eran de necesidades especiales, tuvieran el nivel que tuviera cada uno, les ponían prácticamente el mismo nivel. Es que entonces les hacían ir despacito, no es que fueran despacito porque ya estaban en otro nivel distinto. Claro, les hacían ir despacito es. porque les bajaban el listón mucho. Y yo me pregunto, ¿y por qué pasa eso? Pues eso es lo que me gustaría a mí saber también, porque el tema este de los PTs, de los logopedas, de la estimulación, etcétera, etcétera, pues yo creo que es para apoyar, reforzar, incentivar, estimular, todas esas palabras te dice avance, avance. Porque No tú, estancamiento. cuando llegaste aquí, incluso el inglés me parece que era una situación que también podía aprender, pero Sí. decidieron que como tenía síndrome de Down, tampoco le iban a dar inglés. También, Claro. ¿no? Se unió. Es que efectivamente el segundo año que estuvo en este centro le quitaron el inglés. Cosa que yo no entendí, me sentó fatal, además yo había Claro. comprado los libros de inglés y me dijeron que es que no iba a poder, que no iba a poder. Y entonces yo, como a ellos les encantaba la palabra discapacidad, que yo tanto odio, les dije, vamos a ver, de toda la vida de Dios ha habido niños discapacitados que a lo mejor han tenido un padre español y una madre inglesa o distintas nacionalidades, su lengua materna la aprenden a la perfección, hablan, escriben, digo, y la otra, de oírla, también se les queda. O si les pones dibujos animados en inglés, porque mi hijo veía dibujos en la tele en inglés y decía palabras en inglés, de ver los dibujos. Entonces eso te denota que tienen una inteligencia y una capacidad de aprendizaje. Claro, y que tú además también conoces la lengua, eres conocedora Sí. y también se lo podías aportar. Yo también ¿no? les Que también le enseñé enseñabas palabritas y cositas en inglés y luego, pues es que, y las aprendía. efectivamente, Las aprendía, sí. no era algo. Pero ahí en el centro te decían que no. Y lo que en inglés aprendía que no. sabiendo lo que estaban Ujú, diciendo. ujú. O sea, Perfectamente, Sí. yo también le he oído. sí. Y luego, pues, ¿qué pasó? Que ya de este centro, pues dijimos, pues nos vamos a otro centro más, donde le den inglés como al resto de compañeros. Pues bueno, pues vale, muy bien, pues este otro centro era educación inclusiva. ¿Qué diferencia nos dijeron que había entre integración y educación inclusiva? Pues dijeron que en la educación inclusiva el apoyo era dentro del aula, como los demás compañeros. Pero la verdad es que nunca terminamos de saber a ciencia cierta cuánto tiempo tenía de apoyo. ¿Cuántas Tú lo horas? preguntaste y Sí, no yo lo supieron. pregunté, incluso en una ocasión hablé con un PT del centro y no me supo responder a ciencia cierta, porque también a veces iban voluntarios, alumnos, tal, pero es que eso no me sirve de excusa. Ya, tú querías saber muchísimo más cerca, ¿no?, el proceso de tu hijo, ¿no? Claro. De cómo iba su escolarización, Claro. qué refuerzo tenía, qué cosas a lo mejor podía ir más flojito para tú a lo mejor reforzar, ¿no? Esa comunicación Es más que fluida. yo creo que debe fluir la comunicación entre profesorado y padres, porque nosotros somos muy valiosos como padres, entonces, sobre todo unos padres que se quieren implicar en la educación de su hijo, que te están diciendo, por favor, dime qué es lo que vais a trabajar, qué vais a hacer este trimestre, cómo lo estáis haciendo. Claro, irme anticipando contenidos para que yo en casa también pueda hacer lo mismo.
Porque cuando llegas a un centro, bueno, ahora te has ido a este último centro, porque de este último que decías, de la inclusión, de que se iban a hacer los refuerzos, tampoco tuviste una gran información. No tuve una gran información. La que tú creías que era necesaria para que Pablo estuviera... No, luego, además, en una de las ocasiones, pues por ejemplo, me di cuenta que le estaban haciendo las tareas los compañeros, porque yo sé cómo mi hijo escribe. Entonces le dije a la maestra, pero vamos a ver, si es que esta letra no es de mi hijo. Digo, si el que ayuden a mi hijo no quiere decir que le hagan las tareas. Hay que explicar cómo se hace, pero no dártelo hecho. Vamos, es que eso a nadie, luego el día de mañana cuando vayas a trabajar, nadie te va a hacer tu trabajo. No, me parece a mí que no. Con suerte te lo explicará alguien, con suerte. Entonces... Bueno, y tal y conforme van ahora las cosas, ahora estás en este último centro que llevamos ya ahí, ¿cuántos años escolarizado? 3 años. 3 años, con sí. Este, 3 sí, años. este es el tercero, sí. Vale. ¿Y qué tal? Pues bueno, pues también al principio, el primer año dices, bueno, vamos a ver, porque siempre un poco como padre, a ver, yo ahora me arrepiento de que mi hijo repitiera un curso, ¿vale? Porque pensé que le iba a servir de refuerzo. Pero he visto que ha sido estancarle más todavía, porque los maestros no han ido subiendo, se han quedado estáticos. No... Y el acompañamiento también de los compañeros, ¿no? Que también hace, ¿no? El irte con tu edad, ¿no? Y en ese conocimiento que tienes, que es tan social. Claro, entonces, pues por ejemplo, en este otro cole, pues el primer año había una PT, porque no hay logopeda, que a primera hora de la mañana les sacaba del aula para explicarles lo que iban a trabajar después. Que tampoco entiendo muy bien por qué para eso le sacan del aula, porque yo creo que se lo podía explicar en el mismo aula y que no perdiera tanto el ritmo del resto de compañeros. Es que volvemos a lo mismo. Cuando le quitaron el inglés, dije, a ver, para que uno aprenda, le tienes que dar las herramientas. Si se las quitas, ¿cómo pretendes que si con 4 o 5 años le has quitado el inglés, con 7 u 8 aprenda? Porque nadie aprende por ciencia infusa, nadie aprende por osmosis. Evidentemente tendría que haberlo tenido en contacto, ¿no? Desde el primer centro, ¿no? Que dijeron, no, aquí mejor que no, claro, que no lo aprenda el inglés, con lo pequeño que era, ¿no? Claro. Dándole esas posibilidades. Y cuando los niños, al ser chiquititos, son como esponjas, que aprenden mucho más fácilmente. Y que tú ya tenías ese conocimiento como madre, ¿no? Que es tan importante, que tú ya sabías qué palabras en inglés conocía y que aprendía y que tenía esa capacidad de aprendizaje, pero no te hicieron caso. Claro, efectivamente. No te escucharon. Es que a veces te hacen dudar de ti y piensas, ¿será que es que yo estoy viendo cosas en mi hijo que no existen? Porque te hacen dudar de todo, ¿no? Sí, ves que el sistema educativo va por otro lado. Sí. ¿Tú has tenido información cuando has llegado al colegio y te han dicho Pablo tiene derecho a estar matriculado en ordinario como cualquier otro niño? No me lo han dicho nunca, yo me he enterado por ti. Siempre ha sido la situación que te han dado la única opción, que es matricularle con apoyos. Sí. Siempre así, de esa forma. No había otra opción. No había otra. Y eso es lo que había que hacer y ya está. Sí, porque es como han funcionado siempre y no están dispuestos a cambiar esa metodología. Y cuando te informaban de eso, te informaban de que lo hacían para un bien del niño, que tendría refuerzo, porque eso implica tener refuerzos. Y eso de entrada puede ser positivo, si fuera también para todo el mundo, pero bueno, luego realmente esos refuerzos, ¿tú has visto que sean así? Es que yo veo que cuando trabaja en casa conmigo o con una profe que viene a casa, va más avanzado de lo que va en el colegio. Entonces no entiendo por qué en el colegio le están frenando todo el rato. Porque, a ver, cuando he entrado en este último centro, de entrada, no llevaba ni un mes y pico y iban a hacer una excursión un fin de semana y me dicen que mi hijo, que es mejor que no vaya a la excursión. Cuando yo sé que en su aula hay otros niños de necesidades especiales que iban a ir. Entonces, pues la verdad le dejaban fuera de la excursión. Sí, sí. Por el hecho de que se iba a comportar mal, de que el profesor no tenía confianza en él y te dijo que no había trabajado iba. antes con ningún alumno con síndrome de Down. Y la verdad que en ese momento pues llegó, pues que no atendía mucho con la conducta, pero porque en el colegio anterior no le marcaron las pautas, los límites, ¿sabes? Iban de excursión, por ejemplo, porque yo me apuntaba a las excursiones para ver qué ocurría, ¿no? Iban de excursión todos los compañeros cogidos de la mano de uno y al mío le permitían que fuera de la mano de uno, de la mano de otro.
Pues no señor, va como el resto de compañeros, de la mano con las de mismas uno, normas. no de la mano de 27, porque es que luego te echan a ti la culpa de que tú en tu casa no le estás poniendo límites al niño. Mira, que en mi casa podré ponerle límites, pero en el colegio se los tienes que poner tú. Igual forma, claro. Y además yo nunca he dicho, no, a mi niño no le hagas esto, no, no le riñas, no, no. Yo he dicho, si mi hijo hace algo mal, le riñes igual que al Como resto. cualquier otro. Y si hay que castigarle, se le castiga igual que al resto. ¿Y tú has visto que eso ha sido? Perdón. Pues no sé hasta qué punto. Yo sé que en el colegio no obedecía. Claro, cuando llegó a este cole, pues no quería que fuera a la excursión. Pues ¿qué hice yo? Llegué a casa. Tú llegaste y dijiste, mi hijo va a la excursión. Dije, mi hijo por mis narices que va a la excursión, porque llegué calentita, porque otra cosa que me dijo el profesor era que si no iba, no se iba a enterar. Dije, pero ¿cómo no Que no se iba a enterar de que iba de que había ido a la todo excursión. el colegio Y él se quedaba en casa y él no había ido, sin ir, como si fuera habiendo tonto. oído en clase que sí que van a ir a una excursión y que van a participar y Sí. que él no se iba a enterar. Total, como él no se va a enterar, ¿verdad? Entonces lo que hice fue coger un sobre, meter el dinero de la excursión, cerrar el sobre y decirle, mañana quiero que le des a tu profesor el sobre. Y en cuanto llegó a clase fue lo primero que hizo, entregar. Tú lo viste, tú estabas allí, te quedaste mirando que Sí. Pablo le entregara el dinero Sí. al... Yo estuve, dije, a ver, ¿qué hace? Y estuve pendiente, vamos. Y cuando ya vistes que te asegurabas que se iba a la excursión, fue cuando te fuiste de allí y demás. ¿no? Sí. Pero nosotros hace tiempo que conocemos a Pablo y nunca ha tenido una dificultad conductual, nunca, yo no lo he visto nunca con una Ya. dificultad igual que cualquier otro niño, ¿sabes? No es que digas, es que se porta mal, es que no lo puedes llevar, vaya, ha venido con nosotros y no ha tenido absolutamente ninguna dificultad. Puede haber habido veces que sea desobediente, pero como cualquier otro niño. Eso voy. Porque es que también ellos muchas veces deciden qué es lo que quieren o no quieren hacer, o Pero qué es eso- lo que les gusta o no les gusta. Pero que además de eso, Marien, Pablo no es un niño desobediente. No. No es un niño desobediente. No. Entonces, me parece muy pernicioso el ponerle ya tantas etiquetas, ¿no? Es la etiqueta de que no se entera absolutamente de nada, de que no va a ser consciente de nada, de que es un niño que tiene una mala conducta, de que es un niño que tiene un nivel académico muy bajo, de que no será capaz de aprender inglés. No sé, son como una etiqueta detrás de otra que no hacen más que, evidentemente, llevar al niño a que no tenga ningún tipo de... Es como nosotros, si me dicen que yo no valgo para... Yo soy educador, si dicen que no vales para ser educador por esto y me lo dicen continuamente... Te lo acabas creyendo. Y soy un adulto. Claro. Soy un adulto. Mira, en época, por ejemplo, en la Edad Media, pues muchos bufones de la corte tenían síndrome de Down y otros tenían acondroplasia. ¿Por qué? Pues porque tienen más colágeno en los tejidos y son más flexibles que otras personas. ¿Se ganaban la vida así? ¿Tú te crees que si hubieran sido tontos se hubieran ganado la vida así? Un tonto no se sabe ganar la vida de ninguna manera. Vamos a ver, de toda la vida ha estado el tonto del pueblo. Ay, es que pobrecito, que es tontito. No le han enseñado a leer, no le han enseñado a escribir. Pero oye, va a la compra. Oye, cocina. Y oye, plancha. Y hay muchos universitarios que no saben ni planchar ni freírse un huevo. Hay una parte de etiquetaje con lo que estamos La hablando, utilidad, ¿no? De darle, ¿no? a las personas, ¿no? Es decir, qué es lo que quiero permitirle que haga y qué es lo que a mí no me apetece que haga, ¿no? Efectivamente. Incluso potenciado, ¿no? Pues por fundaciones que mueven grandes cantidades de dinero. ¿Qué es lo que interesa? Bueno, pues interesa dar otra imagen de ellos, porque se podría dar, se podría trabajar una prevención, se podría trabajar con las familias, pero ¿qué es lo que se hace? ¿No? Se perpetúa y tienes, digamos, un clientelismo fijo, ¿no? De que luego Claro, cuando sean mayores pero van es a que- estar totalmente asistidos porque van a ser, eso sí que van a ser discapacitados. Claro, pero es que yo creo que es una falta de formación muchas veces, tanto por educadores como en el ámbito sanitario. Porque tampoco lo que puede ser cuando nace tu hijo que te hagan una lista de posibles enfermedades que puede o no tener. ¿Que son más propensos a tener? Sí, pero no todos tienen esas enfermedades. Ni mucho menos. Y Hay luego- muchísimos que están totalmente sanos. Claro, y luego otra historia, que a la gente le quede claro que el síndrome de Down es una alteración de los cromosomas, no es una enfermedad, señores. Ujú. Porque nacen, crecen y se van a morir con ello.
no se van a curar. Es una representación más, ¿no? Es un modelo más. Claro. Ni más ni menos, ni una alteración ni no alteración. Pero es que ellos muestran 3 cromosomas. Igual nos hacen un cariotipo a los demás, oye, y descubrimos que también tenemos... Muchos padres han descubierto, sí, traslocaciones y han descubierto otras situaciones que dices, no me lo pensaba, ¿no? Claro. Que a lo mejor pudiera tener esto o lo otro. Y funcionan normalmente, ¿no? Sí, porque se les ha permitido, ¿no? El caso es que no te permiten, ¿no? Y a lo mejor era el balance, ¿no?, que podíamos hacer aquí, ¿no? Que existe una legislación en España que está vigente, pero bueno, veo que no se cumple, ¿no? Que es el artículo 24 de Naciones Unidas. ¿Qué dice el artículo 24 de Naciones Unidas? Bueno, pues está muy detallado en la Ley de Discapacidad y dentro de su apartado en el 24, en el artículo 24, para educación, dice que todas las personas que tengan discapacidad tienen que tener los apoyos suficientes. Debería. Y nuestros apoyos, ¿no?, que nos estamos encontrando. Los apoyos para que saquen el mayor partido, ¿no?, y el mayor potencial que puedan dar. Pero lo que nos estamos encontrando es que se clasifica simplemente por tener trisomía, que no se baraja la posibilidad de que esté en ordinario. Se da por hecho que no van a llegar. Sí, eso por supuesto. No les dan la opción. Y luego que todos los apoyos están ya tipificados, ¿no? Sí. Tipificados de tal forma en el que todos tienen un PT y todos tienen una N, el pedagogo terapéutico y audición y lenguaje, ¿no? Pero habrá niños que les haga a lo mejor falta... En algunos centros ni siquiera hay una N. Ni siquiera. Sí. Pero incluso las propias leyes educativas, si no me equivoco, incluso la Constitución, lo que dice que la educación tiene como finalidad el desarrollar al máximo las capacidades de cualquier persona, de cualquier niño, dice, ¿no? O persona, no recuerdo exactamente, pero caramba, parece que aquí no estamos desarrollando todas las capacidades de cada uno, sino todo lo contrario, ¿no? Estamos estigmatizando y estamos disminuyendo las capacidades que tiene cada uno, ¿no? Sí. Y hemos hablado de Pablo, ¿no? De un poco la vivencia que ha tenido Pablo, ¿no? También hemos dado pinceladas vuestras, ¿no? Pero sí, me gustaría también que habláramos de vosotros como padres, como familia, ¿no? De cuál ha sido la relación con el colegio, de cuál ha sido la comunicación, de qué cosas habéis hablado, si os has escuchado, si habéis escuchado... Pues yo, bajo mi experiencia, ellos tienen una sistemática de trabajar con los niños y no les muevas mucho más de ahí. Vamos, es lo que a nosotros nos ha funcionado siempre. Claro, así pasa en centros, que los niños con síndrome de Down, con suerte, aprenden a leer a los 13 años. Pero es que eso no es funcionar, no es eso que nos ha funcionado siempre, no nos ha funcionado nunca. Bueno, les funciona porque lo siguen haciendo, pero realmente las personas con trisomía 21 que llegan a titular son escasas. O sea, el fracaso es que es estrepitoso. Si realmente algunos pueden titular es porque no es que les falten capacidades, sino que tampoco se les ha ayudado ni se les ha acompañado en ese proceso. Pero es que encima tienen apoyos, con lo cual deberían estar estratosféricos. Claro, a mí me gustaría que en un momento dado me dijeran, este trimestre vamos a trabajar esto, eso es. Con tu hijo vamos a hacer esto otro, refuerza esto en casa. Me gustaría que me dijeran eso. De hecho, este año en la reunión de principio de curso dije que si al resto de niños les ponían deberes, quería que al mío también le pusieran deberes. Claro, la gran putada, con perdón, es que le han bajado tanto el nivel que, claro, se lo tienen que poner a su nivel, ¿verdad? No va ahora mismo al nivel de los de su clase. Y me dijeron que es que hay niños que están más cansados. Pero ¿cómo que hay niños que están más cansados? Yo quiero que a mi hijo le pongan deberes igual que a los demás. ¿Que tienen que ser a día de hoy adaptados? Bueno, pero ¿por qué no le van a poner deberes? ¿Por qué a los demás le hacen exámenes y al mío no? No lo entiendo. Si yo estoy pagando las cuotas del colegio igual que los demás padres. ¿Y él cómo se siente cuando pregunto que le estoy haciendo una cosa y él hace otra cosa distinta? Pues mira, el año pasado no, pero el anterior vino un día a casa diciéndome que trabajaba mal y despacio. Y eso yo en casa nunca le he dicho, trabajas mal y despacio. Entonces, ¿Te lo dijo Pablo eso? Sí, y me lo dijo varias ocasiones. Entonces de algún sitio lo habrá sacado. Evidentemente. Dicen en cambio refuerzos positivos, menos. Y eso lo dijo bien claro. Sí. Y él está haciendo además actividades extraescolares y una de ellas es piano. Sí, esa es otra historia, que el año pasado le apunté a piano y pasa otro tanto de lo mismo. Piano está aprendiendo y luego en flauta en el colegio, pues por lo visto no es capaz de aprender la flauta. Entonces es que no lo entiendo.
No lo entiendo, no entiendo. Como fuera del colegio tiene inteligencia y llega al colegio y parece que la inteligencia se le merma de una forma estrepitosamente. No lo comprendo. Y también me parece curioso, una cosa que hemos hablado ya en varias ocasiones, que cuando vosotros vais a hablar y le decís al colegio, mira, es que mi hijo tiene este nivel, no se os escucha, porque lo normal es que si tú dices, mira, es que lo que estábamos hablando antes, ¿no? Que mi hijo ya sabe las consonantes, pues caramba, desde ahí parto, voy a partir desde ahí, no me voy a ir más abajo. ¿Por qué me voy más abajo? Si yo ya te estoy diciendo como familia, porque yo lo he visto, yo lo sé, lo que tú estabas diciendo. Vamos, ¿no? Y cuando les llevas cuadernos, ¿no? También de lo que tú estás haciendo en tu casa con él. O vídeos, que nosotros hemos llevado vídeos, sí. ¿no? Y nos han dicho, a nosotros en nuestro caso nos han dicho, no nos interesan los vídeos, lo tiene que demostrar aquí. Ya. Y entonces esos son los maravillosos colegios tan inclusivos, ¿no? Por eso yo siempre digo que la inclusión no existe, es decir, el trabajo con la familia es fundamental y tú le llevas libros y dices, mira, cuadernos de Pablo, ¿no? Que ha estado escribiendo y sabe que no es un vídeo, ¿verdad? No es un vídeo, está aquí manuscrito, ya ves que es de él, ¿eh? Y dicen, no, pues tampoco me vale, yo sigo con lo mío, ¿no? Sí. Luego nos dicen a los padres, queremos familias que trabajen con nosotros, queremos familias que se comprometan, queremos familias que participen. Pero cuando estás allí participando, cuando estás en el Included y quieres meterte allí para ver cómo van las clases, cuando tú estás ahí diciendo, como tú dices, María, anticípame que vas a trabajar para que yo le diga a la profesora que tiene en casa cómo pueden adelantar tarea, yo puedo ponerme también con él un rato, ¿vale? Vamos a comunicarnos, ¿no? Es fundamental, ¿no? Que la escuela y haya una buena sintonía para saber cómo van nuestros hijos. ¿Eso se produce? Pues es un poco raro, la verdad. Porque también te dicen, vamos a tener 3 reuniones en el año y afortunado eres cuando las tienes, ¿sabes? Afortunado. Están obligados a tener una anual, ¿no? Y ya con ellos han cumplido. Entonces ya el hacer y el salirse del extra ¿no? A mí me han dicho en algunos coles lo de las 3 reuniones, ¿no? Y es que a veces tienes que estar tú detrás y detrás. Y entonces, sí, entonces pues la verdad que es muy frustrante también para ti como padre, ¿no? Porque intentas, pero no ves una respuesta, ¿no? No. Y además tú ya que ya tienes experiencia, son 4 centros, ¿no? Sí, son 4. Nosotros han sido 2 centros y tampoco hemos tenido respuestas, ¿no? Si ya te dicen, el profesor soy yo, ¿no? A ti te lo han llegado a decir, ¿no, María? Claro, déjanos trabajar, a mí me han dicho, déjanos trabajar. Digo, pero a ver, si yo no te estoy impidiendo trabajar, lo que quiero es trabajar contigo. Pero ahí ya... Además te estoy preguntando por qué mi hijo no hace exámenes. No te estoy diciendo cómo tú tienes que trabajar, que tal vez sí que debería de decírtelo en alguna ocasión. Y cuando tú le preguntas por qué no hace examen, la respuesta es déjame trabajar. Pero déjame, no te da una explicación, ¿no? Déjame trabajar que yo soy el profesional. Déjame trabajar o es que le tenemos que hacer la adaptación. Y digo yo, ¿y cuándo le van a hacer la adaptación? ¿Al final de curso? Claro. Porque la adaptación, si saben que cuentan con X alumnos de necesidades especiales, tenían que tenerla ya prevista. Pienso yo. Luego, las notas están aprobadas, ¿no? Porque aprueban, ¿no? Sí, él aprueba, sí. Aprueba. Sí. Pero fíjate, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque con otros padres lo mismo, ¿no? Que los conozco, que tienen adaptaciones de los fuertes, de las que el chico está tumbado así en la clase, con el profe sombra aquí al lado, el PT, lo que tú quieras y demás, pero no hacen nada, ¿no? Pero sacan notables en matemáticas y no han hecho nada. Sí, sacan notables ahora. Entonces, pero luego cuando terminas la primaria o cuando ahí ya te... o la secundaria, sí, que vas a llegar por edad, porque no tienes más remedio que llegar por edad, en primero o segundo ya no te puedo aprobar, no titulas y ahí ya lo siento mucho, no lo siento mucho, ahora no hay problema, tengo notables, claro, sobresalientes incluso, te apruebo todo, pero luego no es esa la realidad que sucede, ¿no? Hombre, es que incluso José María, al tener esas adaptaciones curriculares, luego no titulan. Claro. Y te dicen, ¿y qué más te da que no titule? Pues sí me da, claro. Sí me da, porque nunca se sabe hasta dónde va a ser capaz de llegar tu hijo, pero si te lo están limitando todo el rato y si ya te han adaptado curricularmente, ya no le van a dar la opción a que tenga una carrera universitaria. Bueno, claro, ni muchísimo menos. Y luego te hablan de una excepción que ha habido aquí en España o de 2 excepciones que hay universitarias y que ya está, ¿no? Pero como alguien dijo que para mí era significativo, las excepciones no valen para nada, ¿no? Que es la normalidad que debería ser así, ¿no? Ya. Y a mí también me parece curioso una cosa que estábamos hablando antes, ¿no? de que no les permiten, no les dan ningún tipo de refuerzo. Nosotros estamos diciendo, si mi hijo sabe esto, si mi hijo sabe esto, déjame a mí, ¿no? Pero en cambio el refuerzo que le damos nunca es positivo, ¿no? Cuando entiendo que el ABC
del profesorado. Yo, por ejemplo, soy profesor, estudié profesorado, y dices, si a veces reforzar a un niño, entenderle, ponerte en su piel y simplemente quererle, si no es más, pero no es una cosa muy vaga, ¿no? Sí. Tú fíjate una cosa, a ver, un atleta, ¿vale? Que vaya a ir a las Olimpiadas, tú le dices, no entrenes, que ya vas muy bien, no entrenes, o se le machaca para que dé lo más de sí. Pues lo que están haciendo con nuestros hijos es, no, ya hará. ¿Cuándo hará? ¿Cuándo lo hará? Y esto no es, como yo digo, no es decir, pero ¿dónde están los apoyos? ¿Dónde están? Eso no es un apoyo. No. Eso no es un apoyo. Yo es que voy más allá. ¿Dónde está el profesorado, no? ¿Dónde está el profesorado que tiene que hacer su trabajo? Y no es criticar a compañeros, sino que creo que es una realidad, que lo dicen, no, déjame a mí porque no tengo ni idea de cómo hacerlo, ¿no? Pero escúchame a mí, que yo soy madre. Lo que tú dices, si yo te cuento de mi hijo, y me estás contando una película que no tiene nada que ver conmigo. O te cuento cómo estoy consiguiendo que aprenda cosas en casa, ¿sabes? Que todos podemos aprender de todos, ¿no? Efectivamente, yo soy enfermera y sigo aprendiendo, y en cada trabajo que voy pregunto y aprendo cosas nuevas, y no voy de prepotente por la vida. Claro, y yo creo que en los centros escolares no es lo que hay, ¿no? Dejarnos a nosotros que ya estamos aquí, no vaya a venir alguna familia y nos venga a decir cómo tenemos que trabajar, ¿no? Esa endogamia de decir, nosotros nos organizamos, ¿no? Incluso nosotros que somos educadores sociales, muchas veces las trabas que nos ponen, ¿no? A la hora de coordinarnos y a la hora de llevar los casos adelante. Y es que no es importante ni que sea un psicólogo, ni un educador social, ni un maestro. Aquí lo importante es el niño, ¿no? Debiera de serlo. Y yo vuelvo otra vez, ¿no? Con lo de los apoyos, ¿no? ¿Los apoyos son realmente los que se merecen los niños? No. Yo creo que no. No, porque el fracaso que están teniendo es estrepitoso, ¿no? No está titulando nadie porque es imposible con ese nivel bajo. Es que luego así muchos padres optan por la educación especial. Claro. Y yo lo he dicho siempre, la integración es lo que quiero, porque la sociedad no es homogénea, es heterogénea. Totalmente. Entonces, si se tiene que dar un batacazo, que se lo pegue ahora y se haga fuerte. Si tiene que ir a la cola de su clase, que vaya a la cola. No me gustan hijos con buenos principios, como decía mi madre, sino con buenos finales. Entonces, el que está acostumbrado a tropezar y caer y levantarse, ese es el fuerte, y ese es el que va a conseguir el día de mañana ser algo. Vale, pero con estos apoyos no vamos a ningún sitio. Con estos apoyos no responden a lo que Naciones Unidas está esperando, ¿no? Y el fracaso está ahí. Necesitamos que haya cambios, pero no solamente de una gotita en un mar de océanos, es que un año tienes un buen profesor que se implica con tu hijo, y al otro tienes uno que te lo destroza, ¿no? Y te lo manda para atrás, o lo estigmatiza más, o le dice, como a Violeta le han dicho en el centro, ¿no? Si no se entera de nada, ¿para qué la voy a preguntar? Digo, bueno, pues nada, Violeta no se entera de nada. Pero claro, ¿cómo se va a enterar cualquier niño nuestro? ¿Cómo se van a enterar si ya les estás diciendo permanentemente que no saben, que no pueden, que no saben, que no pueden, que no saben? No? Pero en cambio sí que saben y pueden en casa. Entonces, ¿qué está pasando ahí, no? Claro. Y también yo creo que hay otra cosa que creo que los profesionales no tienen la formación adecuada para ello. Pero también pienso que desde la universidad nos está dando esa formación, ¿no? Sí. Me parece curioso una vez que estuviste en una universidad y que estuviste mirando los libros de la biblioteca, y es que era no sé qué... Anacrónico. Ya no sé ni anacrónico, yo creo que no sé qué calificativo ponerle, ¿no? Claro. Los libros del síndrome de Down de hace 40 años, de que son retrasados mentales, de que son subnormales, pero esto es lo que hay en las universidades. José María, es que a día de hoy hay algunos médicos que se supone que tienen formación, que le han dicho a algunas madres que su hijo era mongólico o subnormal. Y con perdón, eso lo serán ellos. Porque estos niños ni son mongólicos ni son subnormales. Tienen síndrome de Down, trisomía 21. Punto. Ya está. Punto. Ya está. Pero lo otro es demasiado despectivo para emplearlo en cualquier ser humano. Vamos. Bueno, yo con esto ya recogería un poco, ¿no? Por decir, ya tenemos una experiencia, Violeta no ha estado con apoyo, siempre ha sido su escolarización en ordinario. Pero bueno, nos hemos encontrado con las mismas dificultades, sobre todo porque nos querían desbancar a lo que es la situación de que tenga apoyos y de que tenga todo esto, ¿no? En el camino siempre ha sido ponernos la zancadilla desde que tenía 3 años, ¿no? Y tenía muchísimo más nivel que el resto de su habla, pero nunca lo han valorado. Y resumiendo esto es decir, siempre
siempre, y dices, no se puede generalizar, pero es que nos vemos que en la inmensa mayoría, por no decir siempre, existe esa categorización de que ven esa gran etiqueta, los rasgos físicos que nuestros hijos tienen, ¿no? Con la trisomía 21, y no ven al niño, ¿no? Esa deshumanización que tiene el profesorado y esa falta de empatía con las situaciones, ¿no? Que la escuela es un espacio de aprender, de crecimiento, y es un espacio donde todos los niños se tienen que desarrollar, claro, en cuanto a conocimientos y en cuanto a convivencia. Pero les niegan ambas cosas, ¿no? La convivencia está trasvasada a que una convivencia es, bueno, pues un rol, ¿no? Que cumplen los niños, entre comillas, estereotipados también como normales, y es el rol, ¿no? que hay que ocupar. Te da la sensación de que te lo admiten como pobrecito que venga aquí a escolarizarse, a ver qué hacemos con él, a ver qué hacemos con él. Le permitimos estar dentro de clase. Sí, como animal doméstico. Ya. Eso es. Y eso, fíjate lo que estamos haciendo. Sí, y aunque el niño esté calentando la silla, porque realmente estos apoyos son, como yo he venido diciendo, perversiones del sistema, el sistema se pervierte, es decir, sí que legislativamente te dan ese apoyo y ese soporte para que titule, para que aprenda, no tanto la titulitis, ¿no? Para que mi hijo aprenda, para que mi hijo alcance todos los logros y para que su situación escolar sea tan digna como la de cualquier otro, ¿no? Y vamos a apoyar, ¿no? De esta forma, de esta manera, para que alcance el máximo. Pero me acomodo como PT, me acomodo como profesional. Mi experiencia personal es que en los distintos colegios donde he ido me he tropezado con la misma piedra. Nosotros igual. Entonces, en los centros y a cada cual ha sido muchísimo peor. He hablado con padres, pues que con niños pues que tenían síndrome de Down, unos síndrome de Down, o tenían cualquier otra cosa, y la percepción muchas veces es esa, que no llegan y que los frenan. Pero a mí me parece curioso que lo que tú estás diciendo, Marian, es lo que siempre estamos oyendo de otros padres que están en la misma situación que nosotros. Pero por desgracia yo no he ido a ningún padre que diga estoy encantado porque mi hijo está funcionando fenomenal, avanza en el colegio, claro, y estoy satisfecho con el colegio, sino que la mayoría nos hemos tenido que cambiar no sé cuántas veces de centro y yo también siempre me planteo, ¿qué niño que no tiene supuestamente ninguna supuesta discapacidad son los que realmente cambian de centro? Ninguno, no sé, que el padre tenga que ir a trabajar a otro sitio, que nos cambiemos de residencia, pero si no, ningún niño cambia. Tienes que ir cambiando y justificándote el por qué has realizado ese cambio. Y buscamos algo que no existe, o no lo estamos encontrando, y puedes encontrar un profesor que digas, fenomenal este profesor, es un año que te pasas tranquilo, el resto ya es un calvario, ¿no? Y no existe. La inclusión no existe por muchos libros que se vendan, por muchas conferencias que se den. Yo seguiré hablando y seguiré recalcando que no solamente contigo, Marian, sino con todas las experiencias que nos vamos encontrando en Sudamérica. Además, la gente es muchísimo más abierta en ese sentido, ¿no? Que decir, la continuidad que hay. Hay muchísimas familias de aquí que nos están siguiendo, pero que a lo mejor no se muestran por miedo que tienen. Tienen miedo a mostrar su situación. No hay por qué tener miedo. Claro que no hay que tenerlo. Yo pienso que a lo mejor es como nos debiéramos de organizar las familias, ¿no? Para reivindicar y denunciar. La palabra denunciar. Es decir, estáis cometiendo maltrato infantil porque como les estáis dejando, ¿no? Es decir, es como si tú en el hospital dices, no, a este niño no le trato. Hombre, es como si me viera o que me das una atención de segunda, un inmigrante, ¿no? Y diga que no le atiendo porque es inmigrante, vamos a ver. Claro. No. O le das una atención de segunda, no, a este para qué le vamos a dar antibióticos y le voy a dar un paracetamol y ya con eso a lo mejor que tire, ¿no? Ya, pues pero los nuestros tienen que tirar con paracetamol o con, bueno, que se aguanten con un poquito de ibuprofeno cuando hay unos medicamentos en el mercado que a lo mejor les podrían poner divinamente, ¿no? Ya. Entonces, esa divergencia, ¿no? Que nos ponen en la educación es la que yo creo que nos debemos de consentir y debiéramos de manifestarlo abiertamente. O sea, hoy estás tú aquí, Marian, y yo sé que habrá infinidad de familias que digan, y a mí me ha pasado porque todos los días lo recibimos en la asociación, te escriben al correo, te escriben por el Messenger, te escriben de cualquier forma. Merecen mucho más la gente que tiene trisomía, pero merece el respeto, ¿no? El respeto que yo creo que ni desde los centros escolares se lo están dando, ni desde la parte judicial tampoco, ¿no? Entonces nosotros vamos a intentar abrir camino por ahí, a intentar hablar con los colegios de abogados para abrir este espacio y ver quién quiere también
coger cartas en el asunto, desde llevar a los partidos políticos, ¿no?, la situación que están viviendo nuestros hijos con trisomía 21, que llega uno a todo esto, es decir, no solamente son los chavales que tienen trisomía 21 los que están estigmatizados, porque nos encontramos a gente que tiene autismo con esa segregación tan tremenda, ¿no? Yo he sido profesora también de una unidad de soporte a la educación especial, y cuando los chicos me decían, yo no soy tonto, ¿no?, porque le acompañaba, porque le daba en un aula distinta, ¿no?, con otros 5 compañeros, teníamos 6, y entonces me decía, yo no soy tonto, digo, no, claro que tú no eres tonto, tú tienes una etiqueta enorme y no te la tienes que creer nunca en la vida, ¿no? Entonces, siempre me he dedicado a quitar etiquetas, ¿no?, porque yo creo que todas las hemos sufrido, ¿no?, en nuestra vida, inconscientemente la familia las trasluce, en los centros educativos ni qué deciros, ¿no?, qué es lo que nos trae aquí. Y eso es lo que tenemos que ir rompiendo, ¿no? Ir quitando todo este espacio, ir abriendo y ir viendo que las personas con trisomía 21 han tenido todo un bagaje cultural y todo un espacio que hay que cortarlo de alguna forma y hay que darles el lugar que se merecen. Esta propuesta, ¿no? Pues sí. Y a mí me ha gustado, totalmente de acuerdo. Me ha gustado mucho el que tú pudieras exponer tu realidad, porque como dices tú, ¿no? Hay muchísimas familias aquí en España que están viviendo exactamente lo mismo, ¿no? Pero por miedo a ver si luego tengo suerte y se me cambian las cosas y no digo nada, no sé acaso que el centro educativo se entera, no sé qué, ¿no? O que ya... Yo no he dado nombres de ningún centro educativo. No hace falta. No hace falta y la verdad es que como es lo que he vivido ya en 4, pues... Tienes experiencia. Es que creo que no es el centro este o el centro otro, es que son todos los centros que funcionan así, porque claro, con las familias que estamos hablando es que todas se encuentran en la misma situación. Yo a mi hijo, ¿no?, ya con la edad que tiene, no le voy a cambiar, pero porque ya está haciendo vínculo con compañeros y tampoco quiero desvincularle de compañeros de clase. Y si pudiera, pues hasta le educaba yo en casa, pero es que tengo que trabajar. Ya, es lo que sucede, ¿no?, que hay veces que todo lo que aprenden en casa es enorme, es muchísimo más muchas veces, ¿no?, que lo que aprenden, pero necesitan tener esa presencia, ¿no?, los centros escolares, ¿no? Tienen ese derecho, ¿no?, que no se vulnere. Y es triste que nos tengamos que ir apartando, ¿no?, y pensar que al final tengas que educar a tu hijo en casa, porque constitucionalmente te corresponden unos derechos que no te los están dando. Y por mucho que me digan que tengo apoyos, a mí el apoyo, insisto en que es una perversión del sistema. Pero no sé. El profesor se quita todo lo que no quiere. A mí es que me han dicho muchas veces con nada, que sea realista, que no va a llegar a hacer un montón de cosas. Pues sé realista tú, porque a lo mejor es capaz de llegar a hacer muchas más cosas de las que tú te crees. Si no tuviera alguien delante que se le pusiera delante diciendo tú no puedes. Claro. Si te están diciendo tú no puedes, no va a poder ni una persona con trisomía. Realmente lo tienen difícil, porque desde que nacen, ¿no? En esto ya habláramos en otra ocasión, ¿no? Además tú en el área sanitaria, ¿no?, que lo conoces, pero por desgracia los padres también lo hemos vivido, ¿no?, que en el área sanitaria te encuentras pues también con toda esta estigmatización, ¿no? Luego escolarmente ya es donde quiebran ya del todo, ¿no? Si a lo mejor médicamente le puede salvar, ¿no?, a lo mejor de todas esas intervenciones muchas veces innecesarias, ya escolarmente es donde rompen, ¿no?, a los niños que tienen trisomía, ¿no? Ya es donde les desligan, donde les marcan y les etiquetan de tal forma que la escuela es la que está impidiendo su integración en toda la sociedad. No les permiten estar con el resto de niños de la misma forma, no van a excursiones, te trato de distinta forma, no atiendo a tus necesidades y además te están diciendo tú no llegas, tú no alcanzas, tú menos, tú te desfaso, tú repites curso, tú. Y yo siempre me pregunto en la otra parte, ¿no? Es decir, ¿y usted como docente, y usted como PT, y usted como AEL, y usted como orientador, y usted, qué es lo que están haciendo? Ustedes vienen aquí a trabajar y a justificar su trabajo para ustedes cobrar un salario. Y por mucho que se enfaden muchos, que sé que hay muchos que trabajan bien y los que yo también deposito también mi confianza, porque los hay, sí, los hay, a ver, los hay, los sí, los profesionales. Yo también me los he encontrado. También, evidentemente, pero también tenemos que decir que nos estamos encontrando unas dificultades, que eso es lo que les está llevando a los chicos al fracaso en su vida, en su vida. Pero tanto cambio también es lo que tú estabas también antes, las apuntando, ¿no? El que nosotros trabajamos en servicios sociales y eso, y hay familias que maltratan y hay instituciones que maltratan, ¿no? Entonces, esto es un maltrato institucional, está tipificado como tal, es un maltrato institucional. Claro, lo que hacemos nosotros es intentar evitar ese maltrato institucional, ¿no?
cambiándolo de colegio o haciendo lo que podemos dentro de esa situación, ¿no? Pero porque nuestro hijo está maltratado, que a nuestro hijo le digan a Pablo, a Violeta o a cualquier otro que no van a llegar, que van a ser menos, que no se enteran de nada, evidentemente todo se los llega. Evidentemente que les llega, y tú no le puedes decir a un niño que es una persona incapaz. Eso es un maltrato. Eso es un maltrato. Todos los niños pueden aprender y la trisomía no es un impedimento. La trisomía es una característica que tiene, y punto, y nada más. Claro. Pero pueden aprender como cualquier otro, si les dan la oportunidad. No se la neguemos. Efectivamente. Bueno, yo dejaría aquí y yo invitaría a todos los padres, a profesionales, que si quieren que tengamos entrevistas, pues que nosotros estamos aquí, o sea, con nuestro café, con nuestro espacio aquí, nuestra sala de juego que hemos adquirido, y sobre todo con el afecto, ¿no? Porque Pablo es un tío súper válido, súper capaz, pero se ha encontrado con lo que se ha encontrado, ¿no? Ojalá que se hubiera encontrado con otras situaciones y estaría todavía mejor, ¿no? Su potencial estaría muchísimo más desarrollado. Entonces, bueno. Y darte las gracias, Marian, por gracias. Por lo que has aportado, por tu experiencia, por tu vivencia, y que estoy seguro que eso va a ayudar a muchísimas familias, que es un poco el objetivo que también que queremos, ¿no? Que eso ayude a todas las familias. Que vean las familias pues que muchos nos sentimos así, ¿no? Y que hay que ir apostando por nuestros hijos, intentando procurar un cambio. Y a muchos profesionales también, porque a veces no saben nada de todo esto, y cuando oyen todo esto dicen, pues a lo mejor tengo que poner más la antena, o a lo mejor tengo que cambiar cosas, que también todos tenemos que cambiar cosas. Efectivamente, efectivamente. Sí. Pues ha sido un placer. Muchas gracias, Marian. Gracias. Seguir así. Vamos a seguir.